nuestra explicación de la historia sagrada. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En el capítulo anterior, capítulo 16, hemos visto cómo Dios mandó a San Pablo a Europa y concretamente en Grecia actual. Ahí se fundó la primera comunidad cristiana gracias a una señora llamada Lidia. Pero como San Pablo expulsó al demonio de una poseída, que entonces los amos de esta poseída los denunciaron las autoridades romanas, los echaron a cárcel, y finalmente cuando San Pablo dijo que era romano, lo soltaron, y San Pablo va ahora otros lugares predicar. De hecho, Dios permite estas persecuciones para sembrar el evangelio donde quiera. Estas persecuciones no es azar, siembra. Bien. Entonces, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. De hecho, tenemos ya la carta de los tesalonicenses, vamos a fundar una comunidad de ahí, donde había una sinagoga de judíos. Entonces, donde hay judíos, bien, van a predicar. Y eso también es providencial. Dios ha previsto esto, lo que llaman la diáspora. Diaspero, sembrar. Cuando siembra frijol, va donde muchos lugares. Entonces, los judíos dispersos en todo el imperio romano de Occidente o de Oriente tienen sinagogas, es decir, capillas, porque tienen un solo templo, el de Jerusalén, donde se reunían sacrificios, pero las sinagogas son como capillas donde se reunían para la oración y la prédica, mientras los sacrificios se hacen únicamente en Jerusalén, ¿sí? Es como si celebra la misa en la catedral y todos los demás lugares tienen capillas sin misa, sin altar, ¿sí? Entonces llegan a Tesalónica, donde hay judíos, y van a predicar en la sinagoga. Eso es normal. ¿Por qué? Porque los judíos ya son, ¿cómo se llama? Testimonio de hay un solo Dios. Ya los paganos saben esto y están esperando a un Mesías. Y esos judíos tienen, podemos decir, prioridad sobre los demás. Prioridad sobre los demás en escuchar. Pero lo vemos después con los corintios. San Pablo dice, puesto que ustedes no quieren escuchar, vamos a los gentiles. Vamos a los no judíos. Los gentiles no es la gente educada, amable. Es las gentiles gentes, las naciones no judías. Vamos a los gentiles. Según su costumbre, Pablo entró en ella, en la sinagoga, y por 3 sábados discutió con ellos sobre las escrituras. Entonces va a mostrar la Biblia a la mano, la Torah, las escrituras, los profetas, los salmos en la mano, que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado, prometido, anunciado por los profetas de Israel. Entonces va a pasar 3 sábados con ellos, porque el sábado, y porque el sábado no trabajan los judíos, es día sagrado. Entonces no es que los cristianos ahora santifican el sábado, no, ellos ya tienen el domingo desde el inicio. Pero debido a que primero los judíos, y los judíos el sábado se juntan, entonces va a predicar el sábado. Entonces por 3 sábados va a discutir con ellos, explicándoles y probando cómo era preciso que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos, y que este Mesías es Jesús, a quien yo os anuncio, dice San Pablo. Entonces ahí va, por ejemplo, Salmo 21, Eli lama sabactani, todo mesiánico, han taladrado mis manos, mis pies, he echado suerte a mis túnicas, por ejemplo, capítulo 53 de Isaías, por ejemplo, algo maravilloso, me explica todo esto. Algunos de ellos que se dejaron convencer se incorporaron a Pablo y a Silas, asimismo una gran muchedumbre de prosélitos griegos y no pocas mujeres principales. Algo interesante aquí. Entonces San Pablo dice, el Mesías Cristo fue anunciado, ya vino, es Jesús de Nazaret. Padeció, murió, resucitó. Bueno, durante varias semanas, explica, ¿sí? ¿Qué pasa? Bien, algunos van a creer, gracias a Dios, qué bueno, gente de buena voluntad. Algunos de ellos que se dejaron convencer se incorporaron a Pablo y a Silas. Entonces se hace bautizar.
y asimismo una gran muchedumbre de prosélitos griegos. Aquí interesante, prosélitos griegos son gente de raza griega, pero ya creen en un Dios único, ya no son idólatras. Entonces prosélitos son, nosotros diríamos catecúmenos, gente que se prepara para el bautismo, sí, ya creen en Cristo. Que prosélitos, muchedumbre, entonces, de prosélitos griegos, y no pocas mujeres principales, no pocas, sino muchas mujeres de la nobleza, de la nobleza, de gente de poder en la ciudad. Pero siempre hay un pero, siempre unos que van a hacer las suyas. Pero los judíos, movidos de envidia, ay caray, envidia, siempre lo mismo. El pecado original entró en el mundo por envidia del diablo. Cristo fue crucificado por envidia de los fariseos. Por envidia, muchas herejías. Lutero empezó su rebeldía por envidia, porque el Papa no había escogido su congregación para predicar las indulgencias. Envidia, cuidado, la envidia es diabólico, tengo cuidado. Movidos por envidia, ¿por qué? Y porque hace tiempo ellos trabajan, tratan de hacer, y ahora Pablo llega y toda esa gente lo sigue. Sigue porque es inocente, porque ama a Dios y quiere seguir el camino de Dios, pero no. Pero los judíos, movidos de envidia, reunieron algunos hombres malos de la canalla, los bandidos de la calle, podemos decir. Promovieron un alboroto en la ciudad y se presentaron ante la casa de Jasón, buscando a los apóstoles para llevarlos ante el pueblo. Sí, pero ¿qué mal hicieron? ¿Por qué no hacen lo que ellos quieren? Entonces van a juntar la canalla de la calle, gente malos, para hacer un alboroto. Y este es el sistema de los revolucionarios, de la gente que quiere perturbar el orden social general. Siempre ayudan, se apoyan esas cosas. Pero no hallándolos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos de los bautizados y los llevaron ante los politarcas, los magistrados, gritando: ellos son los que alborotan la tierra. Mire, ellos hacen alboroto y acusan a San Pablo y los cristianos de ser alborotadores. Al llegar aquí han ido hospedados por Jasón, y todos obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Mire cómo tergiversan, cómo mientan, cómo inventan. Mire, su envidia no lo dicen. Ellos alborotan, juntan gente mala de la canalla. Van a hacer alboroto, van a atacar gente inocente que no había hecho nada contra ellos, y esconden su pecado de envidia, de maldad, diciendo, claro, van a apoyarse en el decreto del César. Esta gente, hay otro rey que es Jesús. Y claro, otro rey no funciona porque ya hay un rey. Entonces, ellos son los defensores de la verdad y la justicia a los ojos de los hombres, pero son unos envidiosos, diabólicos y punto. Entonces aquí dice, buscaban a Silas y San Pablo, no lo encuentran, entonces van a atacar al pobre Jasón que los recibió en su casa y los llevan delante de los magistrados diciendo: estos son los que alborotan la tierra. Al llegar aquí han sido hospedados por Jasón y todos obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey que es Jesús. Con esto alborotaron a la plebe y a los politarcos que tales cosas oían, pero habiendo recibido fianza de Jasón y de los demás, los dejaron ir libres. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Van a pagar para soltar a Jasón y los demás cristianos que fueron atrapados por los magistrados. Van y reciben una fianza. Aquella misma noche, los hermanos encomendaron a Pablo y Silas para otro lugar, y se fueron a la sinagoga de los judíos. Entonces van a otro lugar, van a Berea, y ahí otra vez van a la sinagoga a predicar. San Pablo no tiene miedo, es un valiente. Lo persiguen ahí, lo llevan a otro lugar, vamos otra vez a predicar. ¿Por qué? Porque dice: ay de mí si no predico el evangelio, ¿no? Eran estos más nobles que los de Tesalónica y recibieron con
toda avidez la palabra, consultando diariamente las escrituras para ver si así era. Entonces la gente de Berea son más nobles, dice, más nobles moralmente, más sanos que los de Tesalónica. Reciben, dice, con toda avidez la palabra de Dios, consultando cada día las escrituras para ver si realmente lo que predica San Pablo concuerda con las escrituras. Es decir, que si el Mesías anunciado es Jesús de Nazaret. Bien. Muchos de ellos creyeron, y en efecto, Jesús es el único personaje de la historia hebraica que realiza lo que dicen las escrituras. Muchos de ellos creyeron, y además mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. No pocos, de muchos. Entonces aquí también tenemos griegos, gente de origen pagana, pero ya monoteísta, gente de buena voluntad y mujeres de distinción. Pero en cuanto supieron los judíos de Tesalónica que también Berea era anunciada la palabra por Pablo, la palabra de Dios, vinieron ahí, agitaron y alborotaron a la plebe. Realmente diabólica esta gente, pobre de ellos. Ven que San Pablo está en Berea, vamos ahí también a hacerlo alboroto, molestar, fastidiar. Y ahora ellos piensan hacer bien, sí piensan hacer bien, pero hay un gusano que destruye su pensar, es la envidia. No son sinceros. Entonces, antes de atacar a alguien, juzgar a alguien, criticar a alguien, hace falta hacer un examen de conciencia serio. Si no, el demonio interviene y uno queda en la neblina en los ojos, ¿no? Al instante los hermanos despidieron a Pablo camino del mar, quedando ahí Silas y Timoteo. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, recibiendo de él encargo para Silas y Timoteo de que se los reuniesen cuanto antes. Entonces estos cristianos de Berea llevan a San Pablo rumbo a Atenas, y San Pablo que le dice, por favor digan a Timoteo y Silas que vengan a verme en Atenas. Empezamos otra vez y otra misión. Entonces vemos aquí, en resumen, vemos que el éxito de San Pablo, éxito de Dios mediante San Pablo más bien, da fruto en las almas de buena voluntad, y las almas de mala voluntad caen en la envidia, y la envidia conduce a la injusticia. La envidia conduce a la injusticia. ¿Por qué? Porque van a alborotar el pueblo, van a contratar gente de la canalla o de la calle, de malhechores, para hacer un alboroto, y después conduce a la mentira. Pues acusan a San Pablo, Timoteo, Silas de haber alborotado a lo que no había hecho nada de malo, todo era normal y legal, y después la persecución. Ahora San Pablo se va de Tesalónica a Berea, y ahí también cuando supieron que la gente de Berea recibió el Evangelio, otra vez van a alborotar a la gente, van a perseguir a San Pablo allí también. Esta gente actúa libremente. ¿Y Dios permite esto? ¿Por qué? Porque, mire, si San Pablo hubiera quedado de Tesalónica, los de Berea no hubieran recibido el Evangelio. Y de Berea los sacan, va a Atenas a predicar ahí también. Y entonces, envidia, injusticia, mentira. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque finalmente esta gente se cierra el Evangelio. Esta gente no es honesta. Hoy podemos decir lo mismo. Hay protestantes de buena fe o que no saben, fueron engañados, recibieron una interpretación no adecuada a las escrituras. Ok, hasta ahí no hay problema. Es error de buena voluntad, de buena fe. Como uno camina un camino, va al sur en lugar de ir al norte. Pero cuando dice, oye, espera, hay un problema aquí, analice, señor, analice y regrese, cambie de dirección, si no usted nunca llegará a su destino. Entonces hay protestantes que, analizando las escrituras como hacían esos judíos, finalmente sí es verdad que la doctrina católica concuerda con las escrituras, mientras que los protestantes hacen malabares con sus interpretaciones falsas, y otros se cierran totalmente y rechazan, y ahí se privan de la luz del Espíritu Santo. Hermanos, no olviden por favor de reenviar estas charlitas a sus contactos, suscribirse a nuestro canal para que circule más. Ayudar al prójimo es caridad. Que Dios los bendiga.